porque juntos es como podemos resolver el problema. Habéis llevado esta semana, Antonio, varias actividades relacionadas con la filosofía. Hay un taller que habéis llamado Taller de Filosofía Práctica 100%. Sí. ¿Esto Sí, por se qué? acabó el 100%. No, es curioso. Sí, ¿no? justamente esta tarde, ahora a las 8:30 vamos a empezar. ¿Me permite una Sí, adelante. acotación a lo que preguntaba? Yo no tengo no me da vergüenza en confesar mi pensamiento al respecto de la pregunta. Yo creo que la crisis no es económica, la crisis es humana, la crisis es de valores. O sea, aquí hay un Dios que es el Dios mercado, y el Dios mercado, que tiene un carácter completamente voluble, es el que pone leyes, quita leyes y hace lo que le da la gana. O sea, eso me parece que es absolutamente injusto. Es decir, crisis económica como consecuencia de crisis de valores, de un egoísmo brutal que hace que muchos se queden con todo y pocos no tengan ni para vivir. Yo creo que ese es el fundamento de la crisis, pero bueno, no creo que esté descubriendo la pólvora. No. Creo que con cualquier ciudadano de a pie que se hable piensa lo mismo. Hay tiburones que se han comido a los pequeños, quizás porque hay otros tiburones más grandes. Creo que la crisis fundamental es de valores. Si se resuelven los valores, si hay un poco más de humanidad, un poco más de generosidad, un poco más de respeto, un poco más de humanidad, simplemente de humanidad. La crisis eran 4 días, pero hay que cambiar demasiado. Lo que pasa es que la ambición es algo innato del ser humano. Esto es difícil de cambiar, ¿eh? Pues habrá que refrenarla. Sí, ¿cómo lo haces esto? Un poco. ¿Cómo le tiras de las riendas tú a la ambición, Fernando? ¿Cómo se hace eso? No el problema, yo te hago la descripción que veo desde el punto de vista de un hombre que trabaja para unos ideales, ¿no? Que son la paz en el mundo y el comprender a los demás. Esto es un gran teatro en el que hay pocos devoradores que están ambicionando devorar más, pero la mayoría de los devorados no son conscientes de que lo son. Es decir, estamos en una sociedad en la que diga usted lo que quiera, haga lo que haga, esto va a funcionar así. ¿Por qué? Porque ese es el paradigma, ese es el pensamiento que estamos dando. Estamos dando un pensamiento único. Esto es así. Y no hay otra forma. Y no hay otra forma. En el momento en que la gente empiece a utilizar, evidentemente, este instrumento que es el pensamiento, el contraste, el aceptar la opinión del otro y el buscar juntos la verdad para resolver problemas, esos problemas se resolverán de manera creativa y no saldrá ese señor, ese pensamiento único a relucir, porque será absorbido cuando la gente realmente sea única y ciudadana y libre para decir sí y para decir no. ¿Actualmente hay algún nombre propio, algún líder, alguno o algunos, en el mundo de la filosofía, que más o menos esté señalando un camino a seguir, igual que los hubo en otras épocas? Yo pienso que no. Es decir, lo hay, pero no podemos decir que sea occidental. Es decir, el pensamiento quizá de la filosofía no está naciendo precisamente en los países ricos y opulentos y de alguna manera carentes de valores, porque hemos cambiado el valor humano por el valor material de las cosas. Los filósofos donde están naciendo de alguna manera es en el tercer mundo. Es decir, en el hambriento, en el que no tiene nada, en el que sonríe y en el que todavía cree en el hombre. Pero suele pasar siempre así, ¿no? A lo largo de la historia no han nacido estos personajes o esa corriente filosófica de desde abajo, de la clase más baja. No sé por qué tenemos asociada la idea de que el pensamiento fecundo nace de la abundancia económica. Eso es una cosa completamente absurda. O sea, el pensamiento fecundo nace de una cierta genialidad en las personas que, más allá de su condición económica y vital, pueden desarrollar determinadas actividades. Que indudablemente unos buenos medios y una riqueza pueden promoverlo, pero hay una naturaleza. En nuestro viejo refrán, lo que natura non da, Salamanca non presta. Y entonces no te podemos decir que hay un primer mundo, un segundo mundo, un tercer mundo, desde el punto de vista del pensamiento. De la divulgación sí, pero del pensamiento no. Eso es algo completamente humano. Te comento del curso, sí, me fui por el otro lado. Lo del taller de filosofía práctica 100%. Bueno, nos vamos a reunir unas cuantas horas a filosofar, simplemente a filosofar. El arte de vivir. Y a pensar juntos, que creo que es de las cosas más hermosas que se pueden hacer. O sea, sentarnos, bueno, hay 3 preguntas fundamentales en filosofía, que son quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Ya sé que están remachacadas, resabidas, pero ¿qué significa eso, no?
O sea, cuando a uno le dicen quién soy, lo que hace sacar el carnet de identidad, eso no es lo importante. Me he encontrado con un vídeo por rescatar nombres o referentes. Me dice que ahora mismo no, bueno, pues ya lo pondremos otro día. Nada. No, aparecían nombres a lo largo de la historia, ¿no? De los nombres más destacados. Si le preguntásemos en la calle a la gente, ¿tenga usted 5 nombres de filósofos? ¿Sabrían responder? Yo creo que la gente estaríamos hablando de historia de la filosofía. Bueno, sí, no digo contemporáneos, digo, bueno, de los grandes nombres. El problema que ahora mismo tiene la sociedad de consumo es la necesidad de líderes. Y lo que se reclama no es el liderazgo de una persona, porque en alarde a esos liderazgos se han hecho barbaries en nombre de la filosofía. ¿Ser político y filósofo es algo incompatible? La política, la filosofía y la religión... incompatibles. No diría yo que son incompatibles. Siempre han ido de la mano. Es decir, ¿Sí? El político muchas veces necesita de unos argumentos filosóficos para justificar sus acciones. Pero la política es una ciencia especulativa. ¿Y la religión? La religión también. También. Y cuando desconocemos las otras religiones que vienen de un sustrato filosófico, de un porqué, de quién soy, a dónde voy, qué voy a hacer con la gente que me acompaña en el camino, y la parcializamos, es decir, la limitamos a que es lo mío lo bueno y lo tuyo lo malo, estamos cayendo en el error. Mal asunto. ¿Alguna cosita que añadir que tenemos que dejar? Antes hablaba con Fernando, mientras preparábamos, hablábamos hoy, bueno, hay muchos puntos de contacto. Yo creo que filosofía había que desligarla completamente de la religión y de la política y, si me apura, hasta de la ciencia. Platón, un gran conocido, porque seguramente esa pregunta que tú decías, la pregunta en la calle, un filósofo, Platón, pero es un gran desconocido, primero porque está muy mal traducido, y segundo porque no creo que se haya llegado a su pensamiento profundo. Platón decía que las grandes actividades humanas son 4: arte, religión, política y ciencia. Eso conformaba como una pirámide, ¿no? Todas las actividades, las grandes actividades humanas, podríamos englobarlas en religión, arte, política y ciencia. Decía, y la filosofía es la única que las puede poner de acuerdo. Porque la política se suele pelear con la religión, o a veces se dan la mano. Desastre, total. El arte se pelea con la ciencia se pelea con la política. Decía, solamente la filosofía, la actitud filosófica, eso ya lo decía Platón hace 2500 años, ese sentido profundo del saber puede coordinar y poner de acuerdo esas actividades humanas. Pero, por supuesto, si hablamos de filosofía en sentido profundo, habría que desligarla de cualquier connotación religiosa y política. Yo quisiera decirte adelante, un Fernando. Matiz, porque me estoy acordando ahora mismo, ¿no? Sí. Fíjate que el pensamiento de Aristóteles, cuando habla de divide los elementos, da lugar a que en Pechina, en concreto, con el movimiento sufí, con los mozárabes y con los cristianos, buscan la verdad. Y se juntan 3 religiones para buscar la verdad. Y se encuentra que habría que decirle a la gente de Pechina e incluso a los ayuntamientos lo que hay, pues para recuperar esas tradiciones. Hay un lugar que se llama la Jarica, que viene de Tarik, porque era donde se juntaban los místicos, que luego influyen en Santa Teresa, en San Juan de la Cruz, que son filósofos, que buscaban la verdad, es decir, a través del otro, a través del hermano. Bueno, y ahí hubo una comunidad judía, es decir, se juntan las 3 religiones para buscar la verdad. Pues fíjate tú, la cristiana se queda en que hay un cielo y un infierno, y vamos haciendo guetos hasta ser maniqueos. Lo mío es bueno y lo tuyo es malo. Y lo que busca la filosofía, en eso estoy de acuerdo con Antonio, es precisamente eso, es decir, qué es lo que tenemos en común y qué es lo que va a hacer que resolvamos los problemas diarios que tenemos todos. Posiblemente haya muchas más cosas en común que nos diferencian. Bueno, mañana, si tienen interés, a partir de las 8:30, como digo, Salón de Actos del Museo Arqueológico con motivo del Día Mundial de la Filosofía. Aportaciones de la filosofía para un mundo en crisis. Gracias, señores.